Y nos encontramos vía telefónica con Alex Morales. Él es un periodista de acá, del departamento del Quindío, que se encuentra desarrollando un proyecto documental, también obviamente con muchas piezas del periodismo, en el departamento de La Guajira. Alex, desde Riohacha, hablemos de este proyecto y cómo llega usted a él y de qué se trata. Robinson, buenos días. Un saludo para usted y para todos los seguidores del Quindiano.com. Los saludo desde el municipio de Riohacha. Cicatrices del Carbón es un proyecto que busca documentar a través de la técnica de referenciación los acontecimientos originados tras la extracción de carbón mineral durante 42 años en el territorio, las afectaciones lógicamente socioambientales y a las comunidades indígenas guayú de los lugares más apartados de la Alta Guajira y el sector de Punta Gallinas. Eso es lo que busca Cicatrices del Carbón. ¿Este documental es financiado por alguna entidad, alguna productora colombiana o tiene recursos del Estado, de alguna convocatoria? Para nada, este documental es desarrollado con recursos de periodistas independientes, con el apoyo incondicional de la ONG Gran Nación Guayú, que además representa a 600 de los 700 líderes indígenas, autoridades indígenas del departamento de La Guajira. Son finalmente ellos, las comunidades indígenas, los líderes, los palabreros, los abuelos de las comunidades, los que han apoyado este proyecto documental, del que hacemos parte el realizador audiovisual, el cineasta Santiago Vargas Calvo de la ciudad de Pereira, Javier Gómez Herrera, camarógrafo del departamento del Quindío, el realizador audiovisual Alejandro Uriana, la dirección de José Silva Duarte, de la Gran Nación Guayú, y el periodista Alex Morales, además del equipo de producción de comunicaciones de la ONG La Gran Nación Guayú, que nos ayudan temas técnicos y de asistencia en producción. Esta palabra de cicatrices indudablemente siempre nos va a conectar con el pasado, bien sea las cicatrices personales o aquí en el Quindío, particularmente en Armenia, con el tema de las cicatrices urbanas, que nos permiten recordar que hace 25 años hubo un terremoto. ¿Qué cicatrices del carbón encuentran ustedes en todo este recorrido? Mire, hay un vallenato muy conocido en esta región que dice que a veces le quedan doliendo a uno las heridas que están cerradas y aunque estén cicatrizadas por dentro, siguen ardiendo. Y finalmente, esa es la moraleja. Si nosotros hablamos del terremoto de Armenia, seguramente los que lo recordamos, los que lo vivimos, tenemos una gran huella de muerte, de dolor, de sufrimiento, también de la capacidad que tenemos nosotros para salir adelante, para ser resilientes, pero todo eso dejó una huella en los quindianos, nos dejó de alguna manera marcados. Esa huella del carbón es notoria, es una huella que, según una investigación de la Universidad de Luxor en Brasil y de una revista científica que se llama Perspectivas Laborales de la Transición Energética Justa a la Minería del Carbón, que además toca aspectos científicos, relata cómo el carbón y la extracción a gran escala puede generar daños irreversibles a posteriori en el cuerpo humano. Si nosotros analizamos las pruebas de sangre que entregaron estas entidades, tanto la Universidad de Luxemburgo como la misma o el mismo sindicato de Cerrejón o Sintracarbón en esta región del país, pues el panorama es sumamente preocupante. Nosotros estamos hablando de químicos contaminantes que entran al cuerpo como el benceno, el plomo y sus compuestos, el cadmio, el mercurio inorgánico, el tolueno, el níquel, hidrocarburos como el benceno, que son finalmente narcóticos. Hace algunos días, como una experiencia muy triste, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el caso de dos mineros de la planta en Cerrejón, que finalmente toman la determinación de suicidarse porque estaban enfermos, porque nadie les apoyaba. A los niños, desde el año 2023, como una especie de pandemia, están muriendo de enfermedades broncorrespiratorias. Aunque no existe, digamos, por parte de Cerrejón una respuesta oficial, sí existe una investigación ya realizada por parte, como le digo, de la Universidad de Luxor y de la Fundación Rosa Luxemburgo. Carbón, que tengo además en mi poder con evidencias científicas, con pruebas de aire. Existe la sentencia T714
del Consejo de Estado que corrobora que el aire en La Guajira, el agua, está contaminada por minerales de carbón y por los tóxicos que le acabo de mencionar. No lo estamos inventando. La gran cicatriz que ha dejado el carbón se verá a futuro, será como una pandemia. Las personas van a empezar a morir por enfermedades que tienen que ver o tienen síntomas parecidos a enfermedades broncorrespiratorias. La gran cicatriz que dejó el progreso, lógicamente, es una carga enorme para las comunidades en la actualidad de La Guajira. Es una cicatriz entonces también social que empieza a fragmentarse y llega a la cicatriz de cada persona. No solamente entonces es la falta de agua, la falta de una presencia del Estado, y cuando hablamos de presencia del Estado no hablamos de presencia militar o de policía, que es como siempre se ha, digamos, cometido el error de pensar que es eso, sino también la falta de infraestructura adecuada, de sistemas de salud. ¿Cómo se enfrentan ustedes para denunciar esto y de pronto no herir la susceptibilidad o no llamar la atención de personas a las que les parece inconveniente dar a conocer esta información? Antropológicamente, la comunidad guayú es la etnia más numerosa en Colombia, es la etnia más numerosa además en Venezuela. Ellos comparten un solo territorio, los guayú. Nacen de un dios que se llama Maleiwa dentro de la antropología, que les entrega la tierra que ellos llaman Ma, y les dice cuando los forma que deben cuidarla. Incluso en el territorio ancestral, hacia el Cabo de la Vela, existe un lugar que se llama Jepirra. En Jepirra van las almas de las personas que mueren en las comunidades, en las rancherías. Le hablo de lo antropológico porque acá hay dos situaciones complejas. Primero, la comunidad guayú es una comunidad sumamente cerrada, que trata de mantener sus tradiciones. En la comunidad guayú, si hay un muerto, no puede entrar una persona de medicina legal a hacer una necropsia, para realizar su trabajo. Las comunidades guayú, dentro de lo inmencional, viven en medio de un desierto. Los estudios científicos dicen que desde hace 42 años hacia acá, el incremento de calor ha subido cerca del 2%. Es muy difícil cultivar. En medio de los desiertos no hay agua. Ellos dependen del agua que cae para abastecer sus jawey. Dentro de esa estructura es el papá materno el que manda en la casa, el que definitivamente lleva a su sobrina lo que ellos denominan un dote, o a entregarla por una especie de intercambio. El guayú toda la vida, desde sus inicios en las Guyanas hace más de 500 años, cuando migran a esta región del país, los indígenas guayú han tenido la costumbre del intercambio dentro de sus culturas. Hay que decir además que son una comunidad polígama, es decir, se casan entre familias, entre tíos, entre primos. Eso hace que ese arraigo sea muchísimo más hondo, muchísimo más profundo, y que sea más difícil entrar a las comunidades. Lo inicial que hicimos, o que hice, porque personalmente pues fui yo el que logró, digamos, el contacto y el que fue aceptado por la comunidad antes de que llegaran los otros miembros del equipo de trabajo, fue reunirnos con ellos en la Alta Guajira, tener una reunión con un traductor de Guayunaiki para poderles contar lo que estábamos haciendo. De esas 600 autoridades reunidas, las 600 dijeron que era propicio y el momento de hacer este documental, Cicatrices del Carbón. Dentro de lo inmencional es muy difícil trabajar con ellos, pero es una experiencia maravillosa cuando usted conoce el arraigo cultural, la capacidad que tienen para amar a sus propios hijos. Para el guajiro, primero son los hijos. Para el guayú, primero son los hijos. Son una pirámide organizacional familiar muy interesante, donde el matriarcado está primero y detrás el tío mayor. Ahí funciona la poligamia de ellos. Multidimensionalmente es hermoso, pero entrar a las comunidades es bien complejo. Lo hemos hecho con dificultades y ya estamos en la parte final. Ya estamos pietando además el material de lo que grabamos durante este mes, Robinson. Alex, en esa última parte que usted me dice de que lo primero para ellos son los hijos y también la familia, ¿por qué entonces se tiene un imaginario de que muchos de los niños que mueren de hambre, que es el nombre real de la situación, morir de hambre, aunque lo llaman desnutrición, se dice que pues siempre se alimentan las personas adultas, siempre se alimentan X, y si hay para el niño se le da y si no, no? ¿Esto es un imaginario que se ha dado de forma mediática y errónea? Esto es un error que se comete hace algunos años por un médico, además que fue demandado por las mismas comunidades indígenas, un señor Dazuki, su apellido, que cuando empiezan las muertes de los niños y se empiezan a
a demandar por desnutrición, dice es que los están dejando morir para cobrarle al CIDH la muerte de los niños. En el año 2019, Javier Rojas, de la Fundación Chapaguayú, quien es de la Alta Guajira, manaurero, además hoy involucrado en los escándalos de los carrotanques del presidente Petro, que se puede decir no sirven para un carajo y que no están adaptados para llegar a la Alta Guajira, pero ese tipo de liderazgo existe, Robinson. No hay que negar que de alguna manera hay personas en la Guajira que han usufructuado la muerte de los niños y bajo ese falso liderazgo han hecho cosas que no se deben hacer dentro de las reclamaciones. Pero si hablamos dentro de lo cultural, dentro de la familia, lo primero es el hijo, lo primero es el esposo, lo primero son los niños, lo primero son las niñas. Ellos tienen un arraigo enorme por sus hijos. Es falso dentro de todas las dimensiones que los niños mueran porque los padres los dejan morir para reclamar derechos o beneficios. Lo que sí es cierto es que existen liderazgos mal aplicados en la Guajira que hace que esta región del país en 12 años tenga 13 gobernadores, 12 de ellos en la cárcel o en su efecto investigados. Lo mismo ocurre con Riohacha. Es imposible que municipios como Uribia, que recibe planes departamentales o planes plurianuales de inversión dentro de sus proyectos de financiación anuales para sus municipios, tengan más de 70, 80 mil millones de pesos y no tengan dinero para construir vías terciarias para entrar a las rancherías, que lleguen proyectos y que la plata se pierda. Uno lo que podría decir es que es muy marcada la corrupción en esta región del país, más que en otras partes. Es terrible lo que pasa en el escenario político, pero culturalmente el guayú es incapaz de dejar morir a su hijo porque básicamente lo ama. Hace parte de lo que los hijos son primero en esta cultura, entonces le podría decir que esas apreciaciones que se tienen en el centro del país son falsas. ¿Cuándo comienzan ustedes la grabación del documental? Y hablo del recorrido que llevan a cabo ustedes. Este documental inicia hace 6 meses en una llamada que hace a la ciudad de Armenia José Silva Duarte, contándome sobre cicatrices del carbón, sobre lo que venía pasando. Ahí iniciamos un proceso de investigación que duró exactamente 6 meses de acercamiento con las comunidades para poder llegar, por ejemplo, a personas como Orlando Cuello de Sintra Carbón, que es uno de los defensores de los empleados, porque si acá pasan cosas adentro es peor. Bajo el hermetismo de Cerrejón empezamos a trabajar con empleados dentro de la planta, con personas que protegemos sus fuentes y lógicamente sus identidades, con base a la sentencia 2117 del Consejo de Estado, que permite a los periodistas proteger sus fuentes, salvaguardarlas, teniendo en cuenta las dificultades que se viven en el territorio. 6 meses durante la investigación ocurrieron varios antecedentes, sobre todo en la comunidad de Moldú, que de la manera más agradecida, pues podremos decir que el día de ayer por fin se pudo llegar a un acercamiento con la Oficina de Asuntos Indígenas para su reconocimiento como Cabildo Resguardo. Las comunidades están muy cercadas por Cerrejón. Algunas, como la comunidad de Moldú, conviven 120 familias, cada una con 5 o 6 miembros, en menos de 4 hectáreas, lo que hace que no hayan pastizales para el ganado, que no haya forma de llenar los jagüeyes, que no haya forma de tener animales. Y es muy difícil dormir por las cercanías de los 150 kilómetros de la línea férrea que transitan desde el suroeste del Bolívar, de la Guajira, que transitan por el Cesar y que llegan lógicamente a la Alta Guajira. El movimiento del tren genera problemas complicados para dormir. Eso fue uno de los ejercicios que hizo la línea de fuego. Las cicatrices del carbón, llegar hasta las comunidades, entender la situación, conocer por qué decían que no podían dormir. El movimiento brusco del tren genera ruido y pasa toda la noche, lo que según los médicos expertos que han apoyado esta investigación, pues aseguran generan en dificultades como vértigo. El polvillo del carbón, que además es invisible, contamina todo el territorio, generando además una tos seca en los niños y en las personas adultas, que son los que menos defensa tienen. Llegamos a cicatrices del carbón no por casualidad, llegamos a una investigación. Al inicio de año le dije, bueno, ¿por qué documental? ¿Por qué no hacemos hablaba yo con el director y con el equipo de trabajo, ¿por qué no hacemos
crónicas y denunciamos el caso. Dijo, lo que pasa es que no se puede denunciar porque necesitamos ahondar más en el tema, necesitamos ir más a las comunidades. Y llevamos exactamente un mes de producción. Inició exactamente la realización el día 19 de enero y culminamos el día de ayer, 21 de febrero, es decir, un mes, 2 días de producción en campo, con 2 cámaras, un dron, lógicamente solaperos, trípodes, no es arcaico, tenemos los equipos funcionales para poder desarrollar este proyecto. No contamos con grandes equipos ni con grandes millones para hacerlo, pero tenemos los equipos requeridos y la gente y la disposición además de las comunidades. Entonces, en respuesta a su pregunta, un mes, 2 días exactamente. Se cumplen 100 años de La Vorágine, de la publicación de esta novela de José Eustacio Rivera, y cada que usted va narrándome las fotografías que hemos visto que usted publica en sus redes y algunos fragmentos de video, no solamente remiten a La Vorágine, sino que también remiten al Corazón de las Tinieblas, novela de Joseph Conrad. Esto podría decirse que es como una especie de Corazón de las Tinieblas, pero pues no de las tinieblas, sino del desierto. Sí, señor, de alguna manera parece una película West. Pero acá hay un tema complejo y es lo que Cerrejón se llevó con sus sombras, con su muerte. Territorios enteros que fueron desplazados, como Oreganal, que quedó solamente en las canciones de los grandes juglares, como Maltil de Lina, que viene precisamente de este corregimiento, que hoy se convirtió en un verdadero basurero. Tabaco, un pueblo que fue arrasado por las minas, por las máquinas de Cerrejón, con permiso además del gobierno nacional, personas que salieron desplazadas, huyendo en la noche, los tractores, indígenas que no tenían conocimiento y que no sabían lo que estaba ocurriendo. Eso fue lo que Cerrejón dejó, olvido en el territorio, una mancha terrible en las comunidades, arrasó con pueblos enteros. Es la muerte que camina, pero con permiso del Estado. ¿Cuándo se puede ver el documental Cicatrices del Carbón? ¿Va a haber de pronto alguna fecha tentativa para darlo a conocer? ¿Han pensado de pronto enviarlo a certámenes de la cinematografía y llevarlo a algún lugar donde se pueda apreciar? Nosotros tenemos 2 códigos cívicos abiertos, ya uno aprobado por Teleantioquia, otro código cívico fue aprobado por el Canal Regional Telepacífico. Hemos tenido dificultades con Telecaribe, lógicamente por la cercanía del territorio, por ese tema de la pauta. Acá el presidente nacional, además del Colegio Nacional de Periodistas, porque hay que decirlo, nosotros hemos sido víctimas no solamente de acoso por funcionarios del Cerrejón, sino que detonaron sus armas personas con uniformes, al parecer, del Cerrejón, de una empresa contratista en la comunidad de Molu, que es donde nosotros no hemos podido grabar, porque allí hay algo que no quieren que se muestre. Tentativamente nosotros estaríamos terminando exactamente en el mes de marzo el montaje, estaríamos en el mes de abril, no puedo decirle la fecha, porque ya depende de la programación de los canales, en Telepacífico, y estaríamos en simultánea con Teleantioquia. Los derechos pues son de un grupo de periodistas independientes, pero pues con la herramienta del Código Cívico logramos escalonar esto a la televisión nacional y muy agradecidos además con los gerentes de estas entidades por creer en el proyecto y en esas estamos. Lo que sí le puedo decir es que antes del 12 de marzo vamos a tener el tráiler listo para que lo conozca el país. Alex, muchas gracias por este tiempo que usted nos brinda acá para elguindiano.com, por esa experiencia. Obviamente son muchas más las vivencias que se han tenido, como en esta especie de road movie, película de carretera, que ha sido un recorrido que ustedes han hecho, captando los testimonios, las imágenes y, como le decía en un principio, como un viaje al horror de todo lo que nos va dejando el progreso de una forma mal planeada, porque remontémonos a libros como Colombia Amarga de Germán Castro Caicedo, que hace toda esta crónica también de los esmeralderos en Muso. Entonces es como que el progreso, en vez de dejar una riqueza en el lugar, que digamos es el directamente afectado, debería ser el directamente beneficiado. Alex, muchas gracias, estamos pendientes del estreno de Cicatrices del Carbón, mucha suerte, por aquí lo esperamos, y de nuevo, importante labor que ustedes llevan a cabo allá. Muchísimas gracias. Mire, le doy otro dato más. Nuestro realizador Santiago Vargas y nuestro director, en compañía del equipo de trabajo, va a estar en los próximos días en la Universidad
Tecnológica de Pereira, presentando después del estreno de nuestro documental y hablando con estudiantes de biología, contando lo que pasa y también muchas gracias a la academia por tenernos en cuenta, a los medios de comunicación del Quindío, a Miguel Ángel Rojas, director del Quindiano.com, a usted Robinson Castañeda en especial por siempre ser tan cuidadoso con el periodismo, por su trabajo y lógicamente por tener en cuenta el periodismo de Alex Morales y el equipo de trabajo de Cicatrices del Carbono. Un Dios le pague.